no hay prácticamente nada sobre la Segunda Guerra Mundial que pueda decirles que no se haya dicho antes. Hay horas y horas y horas de contenido al respecto, y en múltiples formatos, plataformas e idiomas, que hablan muy a detalle sobre la Segunda Guerra Mundial, desde qué drogas utilizaban los nazis hasta sus creencias, pasando por sus descubrimientos médicos y terminando con su gran propaganda política, con todo lo que abarca eso. A estas alturas de la vida, para nadie es un secreto que en el Partido Nacional Socialista hubieron personas que repudiaban e incluso lucharon por los ideales opuestos como pudieron dentro de su contexto, pero también tenemos personajes que estaban profundamente inmersos en estos ideales, que los apoyaban hasta el punto en el que desataron todos sus demonios interiores a favor de estos ideales. El día de hoy hablaremos de una persona a la cual no me atrevería a decir que fue la peor persona de esta época, pero la cual tiene dudosos méritos para luchar por ese puesto, por lo ingenioso que eran sus métodos o por el número de víctimas que cobró, sino porque se conocen testimonios de personas que afirmaban que en su cara se veía placer al hacer este tipo de atrocidades. Fue mala simplemente por el hecho de ser mala. Hoy toca hablar de la bestia de Belsen. Hoy hablaremos de Irma Grace. Irma Ilse Ida Grace nació el 7 de octubre de 1923 y fue ejecutada el 13 de diciembre de 1945. Era el epítome de una niña de raza aria con su cabello rubio y ojos azules. Fue hija de un agricultor el cual repudiaba profundamente la ideología nazista y de su madre Berta, quien se suicidó en 1936 por culpa de una infidelidad. No se conocen muchos detalles sobre la infancia de Irma, pero como especulación propia, asumo que la intencionalidad de Irma por ser parte del ejército nazi fue impulsada por el hecho de que gracias a su padre, Irma perdió de forma temprana una figura muy importante en la vida de cualquier persona, su madre. Y como ya lo dije, no se conocen muchos detalles sobre su infancia y parte de su adolescencia, pero no creo que sea muy necesario para entrar en detalles sobre lo que nos reúne hoy para hablar de ella. En 1933, Adolf Hitler subió al poder en Alemania, por lo cual muchos de los jóvenes alemanes de aquel entonces empezaron a ser educados bajo la doctrina del Partido Nacional Socialista. Se sabe que en estos tiempos Irma llegó a sufrir una gran cantidad de bullying, lo que también pudo haber ayudado a que ella generara ese odio e ira por las demás personas. Ya en 1938, a la edad de 15 años, Irma dejó los estudios, en las que tampoco era muy buena, para unirse a la Liga de Juventud Femenina Alemana. Poco después ingresó en 1941, entró al sanatorio de Hohenlichen, que estaba a cargo de la GCS, tratando de encontrar un puesto como enfermera, el cual no encontró. Sin embargo, en 1941 fue recomendada para que sirviera de auxiliar en algún campo de concentración. Fue entrevistada, pero le comunicaron que con tan solo 17 años era muy joven para desempeñar un cargo, a lo cual tuvo que esperar un año, o sea, hasta 1942, para volver a postularse, esta vez con éxito. En 1942, Irma comenzaría su entrenamiento como guardia del campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, donde estuvo aproximadamente un año. Ya en ese entonces se conocían detalles sobre cómo era el carácter y el trato de los guardias hacia los prisioneros judíos en los campos de concentración, pero ya en Auschwitz, Irma empezó a destacar en muy poco tiempo. Ahora vamos a entrar un poco en detalle sobre qué hizo que Irma destacara. Irma tenía algunas formas de asesinar a estas personas, las cuales disfrutaba. Por ejemplo, se conoce que su deporte favorito era enviar prisioneras más allá de la línea de seguridad que limitaban el campo, y todo aquel que cruzara esa línea sería ejecutado por los guardias. Se conoce detalles como que Irma tenía un promedio de 30 víctimas al día por este medio. Ella misma hizo un látigo a medida con el que andaba siempre acompañado, un revólver en cinta con el cual montaba en bicicleta por los campos y disparaba indiscriminadamente a los prisioneros, o les obligaba a que estuvieran en posición firme por varias horas mientras los golpeaba y castigaba a quienes caían por culpa del cansancio. A Irma le gustaba mucho hacer deporte, término que los guardias de este campo habían adoptado para referirse a los oprobios y asesinatos que cometían por culpa del aburrimiento. Y la razón por la cual lo llamaban de esta manera era porque en teoría torturar y o asesinar estaba prohibido. Gracias a esto, a Irma se le abrió un expediente porque sus asesinatos se estaban saliendo de control, pero fue archivado y no se llegó a ningún lado. Ya en enero de 1945, fecha en la que Auschwitz estaba cerrado, Irma se trasladó junto con miles de prisioneros hacia el campo de tránsito Bergen-Belsen.
ya que el Partido Nacional Socialista, o sea, los nazis, estaba siendo derrotado y se le prestaba todavía menos atención a los prisioneros, que sobrepasaban por mucho la capacidad del campo, donde muchos se encontraban en terribles estados de salud. Cuando el ejército aliado de Olivero Belsen capturaron a todos los guardias en el campo, incluyendo a Irma, los cuales se encontraban rodeados de pilas de cuerpos pestilentes de personas asesinadas. En septiembre de 1945, Irma fue condenada junto con muchos de sus compañeros por crímenes de guerra. A este juicio se le conoce como el juicio de Belsen. La mayoría de acusaciones hacia Irma eran, como era de esperarse, hacia los malos tratos con los prisioneros, tortura y asesinatos de forma directa e indirecta. Se conoce que Irma tuvo la oportunidad de haberse ido de Belsen, pero esta decidió quedarse porque estaba muy enamorada de uno de los guardias del campo, guardia que estuvo sentado junto a ella durante los juicios. Durante este juicio, Irma no mostró ningún tipo de empatía. Por el contrario, corregía y explicaba con lujo de detalle por qué usaba látigo y cito, porque algunos de los prisioneros estaban en muy mal estado para tocarlos. Por fin llegamos al 17 de noviembre de 1945, que fue el día en el que Irma fue condenada por todos sus actos y sentenciada a morir en la horca con tan solo 22 años de edad. Irma es la persona más joven en ser condenada a morir en la horca por parte de los británicos, y ya casi un mes después, en el momento de la ejecución, Irma, aún desafiante, le pedía al verdugo que no perdiera el tiempo, que fuera más rápido. Como lo mencioné anteriormente, Irma era una mujer físicamente hermosa, la cual hipnotizaba con su belleza, lo que se puede constatar con publicaciones de la época. Muchas de las personas que presenciaron el juicio no podían creer que una mujer tan bella y tan hermosa, con un rostro tan angelical, pudiera hacer las cosas que hizo. De ahí vienen muchos de sus apodos como el rostro más bello del diablo o la bella bestia. Espero que alcances a comprender el nivel de depravación que se podía intuir en Irma, siendo una de las personas más impactantes del Tercer Reich, gracias a que sin tener un alto poder en la jerarquía del Partido Nacional Socialista, permitió desbordar su locura y su sed de sangre. Y así es como termina la historia de la perra de Auschwitz. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte.